Seguimos con el camino pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos sumando puntito a puntito. Esto no me estresa, sumo con destreza, yo tengo el apoyo de F de Teresa. Vamos a ello. 751. Insuficiencia aórtica severa, sintomática. Se me acaba de caer el micrófono solo, pero no me importa, sigo con ello. Y con raíz de la aorta dilatada, más de 50 a 55 milímetros según la patología asociada, se pone una prótesis con tubo valvulado, ¿vale? Operación de Pental. 752. Y en la estenosis mitral sintomática no calcificada, sin trombo y sin regurgitación, podemos hacer la valvuloplastia. Si tuviera cualquiera del otro, pues no. 753. Los pacientes con estenosis mitral y con fibrilación auricular deben recibir anticoagulación convencional para mantener un INR entre 2 y 3. 754. El INR es la razón estandarizada del tiempo de protrombina. 755. El tiempo de protrombina explora la vía extrínseca de la coagulación. Puede estar prolongado, por ejemplo, en pacientes con déficit del factor 7, que es el de la vía extrínseca. 756. Sin embargo, la prolongación del tiempo de tromboplastina del TTPA no siempre se produce ante un paciente con clínica hemorrágica. O sea, si un paciente, por ejemplo, tiene un déficit del factor 12, del sistema de contacto con la precalicreína y con el cininógeno de alto peso molecular, puede hacer una prolongación del tiempo de tromboplastina, pero sin embargo no lleva a clínica hemorrágica. Incluso a veces, como también actúa en la fibrinólisis, puede producir clínica más bien trombótica. 757. Trombosis más hemólisis son las manifestaciones que deben hacer pensar, entre otras, en hemoglobinuria paroxística nocturna. 758. En otros casos, la HPN entra en el diagnóstico diferencial de las pancitopenias, o sea, tiene el espectro de ser una alteración fundamentalmente de la célula madre y producir un cuadro tipo aplasia medular o parecido, a producir un cuadro de hemólisis con trombosis. 759. Otra causa de pancitopenia son las mieloptisis por micrometástasis en médula ósea. 760. En estos casos hay una mielofibrosis y por lo tanto observaremos en sangre un síndrome leucoeritroblástico con formas jóvenes y de acriocitos, hematías en lágrimas. 761. Si en sangre hay más de un 20% de blastos, tenemos una leucemia aguda. En médula ósea más bien, más de un 20% de blastos en médula ósea es lo que me indica que es una leucemia aguda. Si es menos de un 20% de blastos en médula ósea, estamos hablando más bien de una mielodisplasia. Si los blastos tienen bastones de Auer y la tralocación 15-17, nos plantearemos el tratamiento con atra y trióxido de arsénico. 763. Pero si tuvieran calla y TDT, o sea CD10 y transferasa terminal, la regla mnemotécnica es: Cristina corta el espárrago en el Danubio. Bien, Cristina, corticoide, asparaginasa, daunoblastina. Cristina corta el espárrago en el Danubio. Frase un poco rara, pero que sirve como regla mnemotécnica. La vincristina también puede formar parte, 764, de la pauta de tratamiento de los linfomas Hodgkin, en la pauta ABVD. 765. Los principales marcadores del Hodgkin son como los partidos de tenis, 15-30, con el 25 entre medias, para que lo recordéis. 766. CD15 también está presente en las formas mieloblásticas de las leucemias agudas. CD15, el CD13, el CD33, en formas más jóvenes el CD34. Continuamos con el CD15. El CD15 también es marcador de leucemia aguda no linfoblástica. Y hablando de 15, una de ellas tiene la tralocación 15-17, la promielocítica, la M3. 768. La promielocítica puede producir una coagulación intravascular diseminada, en la cual estarían prolongados todos los tiempos, el de sangría, el de protrombina, el de tromboplastina, el de trombina, etc. 769. Una persona con clínica trombótica y prolongación del TTPA hace pensar en un síndrome de antifosfolípido. Puede tener también efectivamente un déficit del factor 12, pero sobre todo esa asociación, pienso primero en el síndrome de antifosfolípido. Déficit del factor 12, 770, el 12, el 12º par craneal, se lesiona en las alteraciones vulvares y provoca desviación de la lengua hacia el lado enfermo al sacar la lengua fuera de la boca. La 771, puede haber, he visto alteraciones vulvares del bulbo raquídeo, pues alteraciones vulvares con V, concretamente cáncer, pueden relacionarse con el papilomavirus. 772, los serotipos 16 y 18 sobre todo son muy prevalentes en pacientes con otros tipos de cáncer, cervix, orofaringe, ano y pene, por ejemplo. El de laringe también pueden estar. 773, sin embargo,
El cáncer nasofaríngeo se vincula principalmente con el Epstein-Barr. 774. También asociado al linfoma de Burkitt con células con citoplasma vacuolado, el Epstein-Barr. BCL6, CD10, CD19, 20, sobre todo el CEMIC y la translocación 814. 775. El Burkitt africano tiene afectación mandibular, el occidental normalmente no. 776. En el Burkitt también es clásica la afectación abdominal, como en el linfoma del manto. 777. El MANTOUX positivo, el MANTUS positivo, indica infección tuberculosa, está traída regular. Mi propio técnico de sonido dice que está regular traída esta. En personas menores de 20 años, 35 en algunas comunidades, es indicación de tratamiento de tuberculosis latente. Hablando de latente, 778, durante la sífilis latente se pueden negativizar las pruebas no treponémicas, como el VDRL. 779, sífilis. La glomerulopatía asociada al secundarismo sifilítico, la sífilis secundaria, es la membranosa. 780, la nefropatía membranosa, tiene más riesgo de trombosis venosa renal. 781, la trombosis de la vena renal izquierda provoca varicocele izquierdo, que puede ser causa de esterilidad. 782, para el diagnóstico y estadiaje de los tumores testiculares se emplea la orquiectomía. 783. La terapia hormonal es no inferior a la orquiectomía para tratamiento del cáncer de próstata en fases avanzadas. 784, ya que he dicho no inferior, ya suponéis que vuelvo a epidemiología. Por lo tanto, en los estudios realizados, el intervalo de confianza al 95% no ha traspasado el límite delta de no inferioridad. 785, por ejemplo, si delta en términos de hazard ratio era de 1,20, el intervalo de confianza no pasaba del 1,20. 0,71 a 1,17, por ejemplo, os pongo ahí. En ese mismo ejemplo, un intervalo de confianza de 0,66 a 0,89 nos haría decir que el nuevo tratamiento es no inferior. Y además te podrían decir que es estadísticamente superior, pero como el estudio se ha hecho por protocolo y por lo tanto no es tan creíble, nos llevaría más bien a decir, este estudio me hace plantearme hipótesis de superioridad, voy a hacer un estudio de superioridad específico para demostrarlo. Y 787, si el intervalo fuera 0,95 o 9,05, podríamos decir que son equivalentes, terapéuticos. 788. En este último caso diríamos también que según el estudio realizado son posibles diferencias de hasta un 5% a favor de uno de los tratamientos como de un 7% a favor del otro. El mismo interpretación de los intervalos que he dicho muchas veces en este caminito. 789. En los estudios de casos controles no se puede calcular el riesgo relativo, lo que se calcula es la odds ratio o razón de productos cruzados. 790. Un estudio de casos control en el que cada sujeto es a la vez caso y control, ya he puesto el ejemplo de días con migraña, días sin migraña, es un casos controles con diseño crossover. Ha salido 2 veces como relleno en el MIR, no creo que sea pregunta, pero y si la caen y no la pongo en el caminito me da a mí un poco de yuyu. 791. Los estudios de casos controles pueden ser también prospectivos o ambispectivos. Sobre todo los casos controles son prospectivos cuando haga un estudio híbrido, como los casos controles anidados en la cohorte o el cohorte caso. Coge una cohorte y van a suceder los casos y le va a medir una característica previa. Entonces eso puede ser un estudio prospectivo, porque desde ahora para adelante se van a producir los casos. Ahora, cuando yo coja cada caso, lo estudio hacia atrás. ¿Qué le ha pasado antes? Eso es lo que diferencia los casos controles de los cohortes. 792. En este último caso, en el de cohorte casos, en el MIR han preguntado casos controles anidados en la cohorte. Que es que yo hago el estudio de cohortes y dentro de ello hago un casos controles. Por cada caso selecciono 2 controles, cuando suceda ese caso. El cohorte caso sería que yo al principio cojo una muestra de la cohorte y es el grupo control, que compararé con todos los casos que suceda, pero por cada caso que suceda yo ya no cojo controles. Esos controles están seleccionados desde el principio. 793, que me ha salido aquí irregular, que no está justificado. Antes de ser sometido a una prueba diagnóstica, la probabilidad de presentar una enfermedad o probabilidad pretest es la prevalencia. La probabilidad pretest es la prevalencia. 794. Si la prevalencia es del 25%, la odds pretest es de 1 partido por 3. O sea, si la prevalencia es del 25%, de cada
100 sujetos hay 25 que están enfermos y 75 sanos. O sea, si hay 4 sujetos, habría 1 enfermo y 3 sanos. ¿Cuál es la razón enfermo-sano? 1 a 3. Eso sería. No es trascendente esto. 795. La probabilidad de tener enfermedad después de dar positivo en la prueba, de todos los positivos, ¿cuántos son enfermos? Es el valor predictivo positivo. 796. Y la probabilidad de estar enfermo después de dar resultados negativos es 1 menos el valor predictivo negativo. Repetida. 797. El valor predictivo negativo es el porcentaje de sanos entre todos los resultados negativos del test. No falléis ninguna pregunta sobre esto, por favor. Pensad bien en cuál es el saco del que me están preguntando. De todos los negativos, ¿cuántos son sanos? Valor predictivo negativo. De todos los sanos, ¿cuántos dan negativo? Especificidad. No me falléis esta, por favor. 798, estamos terminando ya. Al hacer un test de contraste de hipótesis, la potencia es el análogo de la sensibilidad, ya me lo sabía. El nivel de confianza es análogo de la especificidad, también me lo sabía. Y 800, al tomar decisiones por h sub 0, esta solo será definitiva, entre comillas, en general, si la potencia del estudio era mayor del 80% y el error beta, por tanto, menor del 20%. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Nos quedan solo 200 pasos. Estamos a las puertas del MIR.